Ahora vamos con nuestra primera entrevista. Ya está en línea un compañero de Córdoba, del MPA, Ricardo Hernández. Ricardo, ¿cómo andás? Jerónimo Menque de Quiero Retruco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo andás, Jerónimo? Además está Bien, Ramiro bien, también. ¿vos? Bien, bien, bien. Bien, bueno, ¿cómo anda todo ahí por Córdoba? Bueno, mira, entre los estragos que está haciendo el virus en complicidad con el gobierno provincial, porque no se hace cargo de que estamos ya superando a Cava en cantidad de casos por día, y sigue teniendo ese discurso neoliberal de que hay que sostener la economía y está todo funcionando como si estuviésemos en otro planeta. Eso desde ese aspecto te darás cuenta cómo estamos acá en Córdoba mirándolo de lo político, porque es una concepción de la política, una concepción de la gestión gubernamental, y es una concepción de una cosmovisión del mundo. Es decir, lo más importante es la propiedad privada, los negocios y por último la vida. Em, Yo me acuerdo de hace unos años haber estado en pleno huracán Ike en La Habana por un por un trabajo que yo estaba haciendo con el gobierno cubano, y durante ese momento ese mismo huracán había pasado por Haití, había habido miles de muertos, y pasó por Cuba y murieron 7 personas, identificadas las 7 por negligencia propia. Ahí vos salías a la calle en pleno tormenta tropical o huracán e ibas preso. Esa era una decisión del gobierno. Después de que pase el huracán, si te querés suicidar, problema tuyo. No te lo van a impedir y capaz que te ayuden. Pero mientras seas responsabilidad del Estado cuidar de tu salud, no tenés la posibilidad de torcer esa decisión. Entonces vos empezás ¿por qué? Y porque la vida es el valor más preciado. Y si eso lo trasladás a lo político, a lo económico, estamos hablando de una mirada que no dista de aquello que venían charlando ustedes respecto de Israel. ¿Qué es lo que se prioriza? Los intereses económicos, los intereses imperiales, los intereses de las corporaciones, y si no la vida, si no estaríamos en otro mundo también, ¿no? Claro. Y sobre todo en un momento de la pandemia que el virus o la segunda ola se está expandiendo, como de los primeros casos se fue expandiendo desde la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Gran Buenos Aires, para el resto del país. Eso también lo están viendo en Córdoba, por decir que cada vez hay más casos y el Estado provincial no hace como si fuera nada, como si que casi como que hay que convivir con el virus. Claro, exactamente. Más allá de que todavía en Córdoba el sistema de salud tiene un resto, pero no sabemos cuánto tiempo. Hoy Santa Fe en las 3 ciudades principales ya tenía en algunos casos el 100% de las camas de terapia ocupadas, las camas críticas ocupadas, y se moría un paciente y ahí nomás a cama caliente entraba otro a internarse. Y eso es parte de las cosas que tenemos que ver como peronistas. Nosotros priorizamos la vida, en todo momento, no solo en época de pandemia. Cuando decimos la distribución de las riquezas, acá hay un compañero del campo opinando, así que disculpe. Este, Cuando Se escucha ahí decimos, atrás. sí, tengo un perro, justo salí al patio pensando que iba a estar un poquito más tranquilo para charlar. Che, decía, bueno, esto es la defensa de la vida como valor superior, ¿no? La defensa de la vida, y esto tiene que ver también cuando decimos distribución de la riqueza, cuando decimos trabajo digno y salario digno y condiciones y medio ambiente de trabajo. Todas esas cosas que defendemos los peronistas, defendemos porque concebimos la vida como el principal valor a defender, y la vida de todos, más allá de que, por supuesto, que nos ponemos siempre del lado de los más castigados por el sistema. Por eso nos oponemos al sistema también, ¿no?
Bueno, para no irnos en estos temas que por ahí son más filosóficos, en concreto en Córdoba estamos complicados en lo político coyuntural. No se vislumbra una alternativa a lo que nosotros alguna vez definimos como el Partido Único Cordobés, que en aquel momento era la Iglesia, el PJ, la UCR y el Tercer Cuerpo. Ahora los militares no están jugando, pero sigue siendo esa concepción, una concepción muy conservadora, una Córdoba que donde lo que se construyó en política viene del conservadurismo más rancio, y eso se ve. Y también tenés la Córdoba pujante y transformadora desde la reforma del 18, Cordobazo, y el Viborazo, y las distintas expresiones del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, pero que aparece como espasmódicamente en la historia, porque también estuvo la Revolución del 55, que tuvo su corazón aquí en Córdoba, y también tuvo la peor represión de la dictadura militar, uno de los peores represores estuvo acá, avalado por sectores políticos y eclesiales, y económicos también, obviamente. O sea que esta Córdoba contradictoria, pero que no presenta demasiadas alternativas. El kirchnerismo tiene una pincelada peronista, la parte del kirchnerismo más nuclear tiene una pincelada peronista, no tiene sectores que provienen de la izquierda, del progresismo, es decir, es variopinto. En el PJ se está armando un ala más vinculada al Frente de Todos, pero con tradición arraigada en el del azotismo, es decir, con poca garantía de representar un peronismo, no digo como en el que nosotros creemos, mejor dicho, el peronismo que nosotros creemos que es, sino en un peronismo también conservador. Así todo es preferible ese armado al izquierdismo, que es lisa y llanamente una versión maquillaje del macrismo, ¿no? O de lo que fue el leninismo también. Rami, ¿vos le querés preguntar algo ahí a Ricardo? Sí, Ricardo, ¿qué tal? Ramiro te habla. Acá en Buenos Aires, con el tema de la pandemia y el asunto de la presencialidad que expuso y judicializó Larreta, presentaba el gobierno de la ciudad en forma fragmentada los daños de los jóvenes, ¿no? Solamente los jóvenes en la pandemia tienen el problema de la presencialidad, ¿no? Después, en todas las esferas de su vida, estaba todo bien, pero solamente es ese daño, ¿no? Presentaba sus cifras, escondió informes y con eso recurrió a la Corte, digamos, exponiendo que en esta pandemia de gripe, donde se sabe médicamente que las gripes son especialmente, se alojan o los lugares, mejor dicho, donde suele presentarse alto contagio y de infecciones y de transmisión son los propios colegios, presentaban como que eso no era lo que estaba sucediendo acá, en un consenso político dado en el marco de los ministros de salud y ministros de educación de todo el país, un consenso que vaya a saber uno cómo se ha construido. Lo cierto es que, bueno, presentaron esa realidad que está bastante alejada de la verdad científica de cómo ocurre todo esto. Yo lo que te quería preguntar, allá en Córdoba, Schiaretti, digamos, tomó esa representación falsa de la realidad que hizo acá Larreta y por lo tanto los colegios siguen abiertos y con ese mismo discurso. Sí, aquí está pasando lo mismo, nada más que no con ese mismo discurso. Schiaretti no planteó la confrontación con sino lo manejó vía acuerdos con el Ministerio de Educación, con el sindicato, y hubo cierto consenso. Además,
se hizo una campaña de vacunación entre los docentes que está más avanzada que en Capital, aquí en Córdoba. O sea que lo manejó con muchísima más cintura. Obviamente Schiaretti, más allá de la definición, que como lo definimos hace un rato, es un tipo que viene con muchos años de manejo de la cuestión con el folclore peronista, es decir, tiene esa cintura que lo diferencia de Larreta, que no puede dejar de mostrar toda su estirpe oligarca. En cambio, Schiaretti tiene una capacidad de manejar esas cosas con otra cintura. Hoy tenés donde ha habido dificultades, el colegio se cerró. Es decir, no se exacerbaron las diferencias políticas con el Frente de Todos a partir de la educación, como lo hizo Larreta. Pero acá la idea es que todo esté abierto, acá funcionan los bares, vos te vas a querer ver un partido de fútbol, no tenés cable, te vas al bar y el bar está lleno de gente, nadie usa barbijo y no hay ningún tipo de controles. Los controles y las restricciones no tienen ningún tipo de supervisión. Acá hasta vos tenés que volver a tu casa antes de la 1 de la mañana, pero volver a las 2 de la mañana y no pasa nada, porque no hay controles. El tema es, hacemos como que hacemos, pero que todo siga como sigue el baile, digamos, ¿no? Eso es el modo en que ha encarado el gobierno provincial. O sea, en vez de decir, si digo que hay que cerrar, voy y controlo que se cierre. Si digo que sea hasta la 1, voy y controlo que sea hasta la 1. Acá no, por eso te decía que es otro modo, porque no es una confrontación por ahora de profundizar la diferencia para posicionarse electoralmente. Todavía Schiaretti no está lanzado, está armando todo como para lanzarse, pero no está lanzado todavía, porque también tiene duda de si el espacio en que tiene que disputar es el peronismo o es una alianza con otras fuerzas o con un sector del PRO y del Cambiemos, digamos, todavía no lo tiene definido. Esa es un poco la visión. Larreta está lanzado y por lo tanto tiene que ser diferente, tiene que diferenciarse de Alberto Fernández o de cualquier otro posible candidato que tenga el Frente de Todos. Claro. Ricardo, te hago una consulta para que nos cuentes un poco cuál es la experiencia con esto que es la paritaria social, ¿no? A partir de diferentes movimientos sociales que hoy le están planteando al gobierno como una contraparte de construir lo que es la paritaria dentro de los gremios del lado de los movimientos sociales en la relación con el Estado. Sí. Bueno, mira, la idea de la paritaria social, la verdad que es una idea novedosa, en la que, digo novedosa porque parece muy interesante empezar a decir, desde el pueblo le estamos planteando al Estado condiciones y medio ambiente de vida, no de trabajo, también de trabajo, pero de vida en general, porque el responsable de la calidad de vida de los argentinos es el gobierno. Nosotros somos responsables en la medida de que si luchamos o no luchamos por esas condiciones que nos merecemos como pueblo. Entonces la idea de la paritaria social viene a generar un espacio muy interesante. Hay una cantidad importante de organizaciones, no sé el número, pero son más de 20 o 30 organizaciones que estamos participando, entre ellos el Movimiento Peronista Auténtico, con diversos grados de expectativas puestas en esa herramienta. Hay desde las expectativas de resolver algunas cuestiones urgentes, como el alimento, como recursos económicos a través de los planes, de los apoyos a las cooperativas y a las situaciones de absoluta emergencia que está viviendo la mitad de nuestro pueblo, pero a la vez también es un espacio en donde se está planteando, y nosotros es uno de los roles que tiene el MPA en esa organización, en ese espacio, plantear la superación de la demanda sin dejar de hacerla o de llevarla adelante, para pasar a la ofensiva con propuestas y reclamo de políticas públicas.
Entre ellos estamos planteando al interior de la paritaria social de este espacio el tema de la marcha al campo, porque creemos que no hay nada dando vuelta en la cabeza de nadie, ni en el escritorio de nadie, un proyecto que tenga la capacidad de generar puestos de trabajo genuinos y sustentables en el tiempo, como es esta propuesta, que además está sumamente avanzada y además tiene no solo el respaldo técnico y científico de un proyecto serio, sino tiene además ya el respaldo de muchas organizaciones y de sectores políticos, incluso sectores políticos vinculados al gobierno, como para que esto avance. Por eso creemos que la paritaria social también es tiene que ser una herramienta de construcción política en alianza con compañeros con diversas miradas y donde vamos a encontrar seguramente muchísimos puntos en común y también algunos puntos en los que no coincidamos, pero en esta etapa creo que hay que animarse a sentarse con los diferentes y plantear consensos y plantear líneas de avance. Si coincidimos en el 50%, en el 70%, en el 80%, mejor, pero si coincidimos en 5 puntos, hay que meterle para adelante con esos 5 puntos y eso creo que en este escaso tiempo que hace que estamos participando allí, nos parece que es un ámbito que tiene esa potencia. Así que bueno, estaremos con mucha expectativa. Ahí está. Bueno, Ricardo, no sé, Oscar, vos si le querés hacer una pregunta más. Sí, ¿qué tal? Ricardo Oscar Muñoz te habla desde Buenos Aires. Sabés que voy un poco atrás, además de tu descripción de la paritaria social, porque yo me quedé pensando en el retrato que hiciste de Córdoba capital y de Córdoba provincia en cuanto a su vida social. Pero ¿cuáles son se están percibiendo consecuencias negativas respecto de esa apertura? Porque todos queremos ir a los bares a ver los partidos y queremos reunirnos con nuestros amigos, digamos, pero después las consecuencias se pagan en el mediano y tal vez más largo plazo. Sí, en el corto plazo. O en el corto. El dato que mencioné, hoy la curva de Córdoba de contagiados es superior a la de Cava. Ajá, yo claro. entiendo que Cava pueden estar ocultando información, haber bajado la cantidad de testeos, pero en Córdoba también puede estar sucediendo eso. Ajá. Y sin embargo estamos con días de 2.800 casos por día. No estamos en esa trepada. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y además, otra cosa, es el paciente promedio es cada vez más joven y cada vez más complicado. Ajá. Eso es y eso es gravísimo, porque el paciente joven es uno de los que están más lejos de la posibilidad de vacunarse. Además, porque claro. se están priorizando los adultos mayores. Riesgo, uh-huh. Los mayores o los que tienen patologías que pueden agravar el cuadro, uh-huh. o aquellos que están muy expuestos, como los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, claro. u otros trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de los empleados de comercio. Hoy los supermercados trabajan todos, siempre uh-huh. trabajaron, en toda la pandemia. Los cajeros, los repositores deberían estar vacunados, uh-huh. Deberían estar entre las primeras líneas, claro. de trabajadores vacunados. Por lo tanto, todos los jóvenes que no entran en esa línea son los que están padeciendo esto y están siendo pacientes de alta gravedad, uh-huh. Cosa que no se veía antes. Claro. Tenemos todas las cepas de virus circulando. Claro. Manaos, las que se te ocurra, ¿viste? Manaos, la de Inglaterra, la de Sudáfrica. Sí, una multinacional del virus, casi me estás diciendo. Una multinacional el shopping del virus, claro. Más o menos. Ya que a veces te da bronca, pero un poco de humor también. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo grande y hacelo extensivo ahí a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que el programa viene saliendo espectacular, cada vez mejor. Los felicito, compañeros, y métale para adelante, porque hay que ganarle, o hay que disputarle el terreno a los grandes grupos económicos, y a través de la difusión y los medios de comunicación
parte de los campos de batalla. Ahí está, bueno, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo.